En la biblioteca de la Universidad de Auckland, Sofía cerró el libro con un suspiro silencioso. Afuera, por la ventana, se extendía el paisaje bullicioso y despreocupado de Nueva Zelanda, un mosaico de risas fuertes y ritmos de vida individuales que siempre le habían generado una extraña sensación de desfase. Sofía, neozelandesa de ascendencia asiática, se había sumergido de cabeza en los estudios latinoamericanos, especializándose en la compleja sociología de Chile. Para cualquier observador casual, ella era simplemente una estudiante aplicada, movida por una curiosidad académica. Pero la verdad era más profunda, más personal. Su fascinación por esa larga y angosta franja de tierra al otro lado del Pacífico no había nacido en un aula, sino en el caótico y anónimo campo de batalla de los foros de Internet y las secciones de comentarios. Todo comenzó en su adolescencia, una época en la que el mundo digital era su verdadero hogar. Mientras sus compañeros exploraban las culturas pop de Estados Unidos o Europa, Sofía cayó en una madriguera de conejo distinta, el Internet de habla hispana. Encontró portales de noticias chilenos, foros y grupos de redes sociales donde las discusiones se encendían con una pasión que la cautivaba. Aprendió el significado de modismos como «beón», «cachai» y «la media bola», no por un libro de texto, sino por la inmersión en la jerga cruda y sin filtros de los chilenos en línea. En ese proceso, lo que más le intrigó no fue el lenguaje en sí, sino la cultura invisible que lo sostenía. ¿Por qué los chilenos eran capaces de un humor tan rápido, tan autodespreciativo y, al mismo tiempo, tan mordaz con los demás? Rastreando esa pregunta, una duda mayor comenzó a germinar en su mente, una que se convertiría en la tesis no oficial de su vida, porque los chilenos parecían tener esa tensión constante, esa pica histórica y social con sus vecinos peruanos. La pregunta se hizo más fuerte con el tiempo. Había leído sobre la Guerra del Pacífico, sobre disputas territoriales y rivalidades futbolísticas. Pero lo que percibía en línea era algo más sutil y a la vez más visceral. Cuando los usuarios chilenos criticaban a los peruanos, no siempre era con el odio ciego del nacionalismo. A menudo, sentía que hablaban desde una especie de pedestal moral autoasignado, defendiendo un modo de ser que consideraban superior y que sentían que estaba bajo amenaza. Criticaban la forma en que hablaban, la forma en que se comportaban en los espacios públicos, su comida. Era una hostilidad llena de matices, lo que la hacía aún más desconcertante. En su postulación para una beca de investigación de campo, Sofía escribió: «Deseo comprender la lógica interna del contrato social no escrito en Chile, para entender cómo se define y se defiende la pertenencia en el espacio público». Sus profesores interpretaron esto como puro interés académico. Pero Sofía sabía que era una obsesión personal, casi una necesidad de descifrar un código que sentía extrañamente importante. Ahora, mientras aprendía la historia de Chile y las complejidades de su castellano en las aulas universitarias, la misma pregunta seguía siendo el motor de todo. Finalmente, para encontrar la respuesta, planeó un viaje. Serían solo 2 semanas, un tiempo insignificante en el gran esquema de las cosas, pero Sofía aún no sabía que ese breve viaje tenía el poder de reconfigurar fundamentalmente su percepción del mundo. En el instante en que puso un pie fuera del aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sofía sintió que algo era diferente. No era la temperatura, un calor seco que contrastaba con la humedad de Auckland, ni el imponente telón de fondo de la cordillera de los Andes. Era algo intangible, una especie de vibración en el aire. Cuando subió al bus que la llevaría al centro de Santiago, esa sensación se volvió más clara. El interior del vehículo estaba gobernado por un silencio asombroso. Nadie hablaba por teléfono en voz alta. La gente conversaba, pero en susurros, como si un acuerdo tácito prohibiera perturbar la paz colectiva. En los buses de Nueva Zelanda, las conversaciones de los pasajeros llenaban el espacio, las llamadas telefónicas eran parte del paisaje sonoro. Pero aquí, en Chile, todos parecían estar conteniendo la respiración, sentados en una quietud casi solemne. Sofía se miró en el reflejo de la ventana. Sin darse cuenta, ella también había empezado a contener la respiración, encogiendo su propia presencia para sintonizar con el ambiente. Era una sensación extraña. Nadie se lo había ordenado, nadie la había forzado. Simplemente, había leído el aire. La prueba de fuego llegó en la estación de metro Baquedano, en plena hora punta. Al bajar las escaleras,
se encontró con una marea humana que fluía en un silencio casi absoluto. La aglomeración era de una magnitud que hacía que el peor tráfico de Auckland pareciera un tranquilo paseo por el parque. Decenas de miles de personas concentradas en un solo espacio, y sin embargo, cada una mantenía un orden perfecto. Sofía caminó lentamente, adaptando su ritmo al de la multitud. Nadie chocaba con nadie, nadie se retrasaba. Todo avanzaba según lo previsto, sin fricciones. Era como si el país entero fuese una gigantesca orquesta sinfónica, interpretando una pieza musical sin director, pero con una sincronía impecable. Al llegar a su hotel en Providencia, no pudo evitar murmurar para sí misma. ¿Qué es esto? No era un set de filmación. No era una película. Era la realidad. Pero era una realidad radicalmente diferente al mundo que conocía. Esa noche, Sofía salió a explorar la ciudad. Las Condes, Vitacura, dondequiera que iba, el orden silencioso persistía. Uno podría llegar a pensar que el ruido estaba prohibido por ley. Era todo tan tranquilo. Pero dentro de ese silencio, también había amabilidad. Cuando empezó a lloviznar, una mujer desconocida compartió su paraguas con ella por una cuadra. Cuando se perdió buscando una calle, un oficinista se detuvo y le explicó pacientemente cómo llegar, incluso dibujándole un pequeño mapa en una servilleta. Las palabras eran pocas, pero las acciones eran significativas. Sofía quedó profundamente conmovida por esta coexistencia de silencio y generosidad. La gente de este país estaba tratando de proteger algo. Y ese algo era el verdadero misterio de su viaje. Al tercer día de su viaje, Sofía estaba pidiendo un café en una pequeña y elegante cafetería en el barrio El Golf. Disculpe, un cortado, por favor. La barista la miró y sonrió. Era una sonrisa cálida, genuina. Pero detrás de esa calidez, Sofía podía sentir que había un muro definido. Al momento de pagar, la barista inclinó la cabeza y dijo, muchas gracias. El gesto fue perfecto, casi coreografiado, como el de una actriz con años de entrenamiento. Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta de algo con una claridad meridiana. La amabilidad en este país, o al menos en esta parte de la ciudad, parecía ser una herramienta para mantener una distancia precisa y respetuosa con el otro. Recordó la vez que pidió indicaciones en la calle. El hombre que la ayudó fue increíblemente amable, pero tan pronto como terminó de explicar, se despidió con un cortés, que le vaya bien, y siguió su camino. En ese breve lapso, no hubo ninguna conexión emocional. Estaban físicamente cerca, pero la distancia psicológica no se había acortado. Era como si la otra persona estuviera detrás de un vidrio transparente. Podías verla, podías hablarle, pero no podías tocarla. En Nueva Zelanda, un acto de amabilidad a menudo era el preludio de una amistad. La persona que te hablaba en el bus probablemente te volvería a hablar al día siguiente. Se creaba una relación, por efímera que fuera. Pero en Santiago, era diferente. ¿Por qué?, se preguntó Sofía, tumbada en la cama de su hotel. ¿Por qué son tan amables, pero al mismo tiempo tan distantes? Esa noche, abrió uno de sus libros de sociología chilena. Hablaba sobre la importancia de las apariencias, sobre las formas de hablar para no pasar a llevar al otro, sobre la humildad como una virtud social. Pero los libros de texto no mencionaban lo que había detrás de ese lenguaje, el sentimiento. La pregunta le abrió una nueva puerta en la mente. ¿Y si esta gente consideraba que mantener la distancia era la máxima expresión de buenos modales, de respeto? Era la tarde del quinto día de su viaje y Sofía caminaba por el Paseo Ahumada. El centro de Santiago hervía de gente, una multitud mucho más densa y diversa que la de los barrios del sector oriente. Vendedores ambulantes, predicadores, músicos callejeros, oficinistas apurados. Pero incluso en medio de ese ruido y caos, el orden intrínseco de los chilenos se mantenía. La gente caminaba por su derecha, esperaba pacientemente en las filas, mantenía su espacio vital. Fue entonces cuando algo sucedió frente a ella. Un grupo de turistas, claramente identificables como peruanos por su acento fuerte y su animada conversación, estaban comiendo anticuchos de un carrito, riendo a carcajadas. El espectáculo en sí mismo no era nada fuera de lo común en ninguna parte del mundo.
Pero lo que hicieron a continuación provocó una especie de shock en Sofía. Al terminar de comer, y con un basurero a menos de 10 metros de distancia, simplemente dejaron caer los palitos de madera al suelo. 1, 2, 3. Luego se alejaron como si nada, continuando con su ruidosa charla. Sofía contuvo el aliento. Su corazón se agitó, pero una sensación aún más fuerte la invadió, las miradas de los chilenos a su alrededor. Nadie gritó. Nadie les llamó la atención. Pero absolutamente todas las miradas se dirigieron al grupo de turistas. Y esas miradas eran frías. Gélidas. Llenas de molestia, sí, pero más que eso, esas miradas contenían un rechazo claro e inequívoco. Un rechazo silencioso. Y fue ese silencio, esa condena muda, lo que Sofía entendió en un instante como la negación más poderosa de todas. En ese momento, una verdad tomó forma dentro de ella. Los chilenos no los odiaban por ser peruanos. Odiaban a la gente que no respetaba las reglas. Odiaban a la gente que no era ubicada. Esa fue la primera respuesta real a la pregunta que la había perseguido desde la adolescencia. Sofía se quedó paralizada. La gente a su alrededor desvió rápidamente la mirada, como si no hubiera pasado nada, y la vida en el Paseo Ahumada continuó su curso. Pero para ella, ese momento lo había cambiado todo. A la mañana siguiente, Sofía se sumergió deliberadamente en la hora punta de la estación de metro Tobalaba. Miles de personas fluyendo hacia un único punto. Un espectáculo impensable en Nueva Zelanda. Pero en medio de esa vorágine humana, había una especie de misticismo. Todos miraban hacia adelante. Nadie se detenía. Todos se movían orgánicamente para evitar chocar entre sí. Era como un único organismo vivo avanzando sin fricciones. Pasar por los torniquetes, hacer fila en el andén, todo se desarrollaba de forma automática. La armonía del colectivo parecía tener prioridad sobre la voluntad individual. Pero, extrañamente, no se sentía opresivo. De hecho, al entregarse a ese flujo, Sofía sintió una especie de seguridad, de tranquilidad. Dentro del vagón, las puertas se cerraron. Durante el trayecto, nadie se movía innecesariamente. La gente sentada miraba sus teléfonos, pero en silencio. Los que escuchaban música llevaban audífonos y el volumen era mínimo, imperceptible para los demás. En medio de ese silencio abrumador, Sofía comenzó a comprender el verdadero significado de ser ubicado. No era una regla escrita en un manual. No era una restricción impuesta por una autoridad. Era la capacidad de sentir qué actitud estaban tomando las personas a tu alrededor y armonizar tu propio comportamiento con ello. En la siguiente estación, subieron una madre y su hijo pequeño. De forma natural, los pasajeros de alrededor se movieron para hacerles espacio. Nadie lo ordenó, nadie lo pidió. Al presenciar esa escena, a Sofía casi se le llenaron los ojos de lágrimas. La gente de este país percibía algo invisible. Y era esa elevada sensibilidad la que sostenía este orden. Santiago, concluyó, es la ciudad del orden silencioso. No hay control, no hay coerción. Solo existe un entendimiento y una confianza mutua. Y esa comprensión la llevó a una etapa más profunda de su viaje. Se subió a un bus con destino a Valparaíso. El viaje duraría poco menos de 2 horas. Apenas puso un pie en el terminal de la ciudad puerto, Sofía se dio cuenta de inmediato, el aire había cambiado. El silencio calculado de Santiago se había desvanecido. En su lugar, el espacio estaba lleno de las voces de la gente. Pero no era un ruido caótico. Se sentía, más bien, como si existiera otra forma de orden. Justo al bajar del bus, una señora mayor se le acercó y le habló directamente. ¿De dónde viene, mijita? En ese breve instante, Sofía se vio envuelta en una conversación. La señora, con una familiaridad asombrosa, le preguntó de dónde era, qué hacía en Chile, y luego, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo, de la China. ¡Qué bueno! Páselo bien, po. Esa simple frase calentó el corazón de Sofía. La distancia que había sentido en Santiago se había evaporado en un segundo. Caminó por la ciudad. El vendedor de un kiosco vio su polera de una banda de rock y le gritó, «Buena polera,
es bacán ese grupo. Una abuela que vendía sopaipillas vio que se le cayó un pañuelo y corrió a recogerlo. Había una calidez, una cercanía que era fundamentalmente diferente a la de la capital. Cuando visitó el mercado Cardonal, Sofía se sorprendió aún más. El lugar estaba repleto de gente, probablemente miles de personas comprando, vendiendo, comiendo. Y sin embargo, no sintió estrés. La gente hacía filas ordenadas, las familias con coches de bebé y las personas en silla de ruedas tenían espacio para moverse. En un momento dado, un niño que iba delante de ella tropezó y dejó caer una bolsa de fruta. Las manzanas rodaron por el suelo. Al instante, 3 o 4 extraños que estaban cerca se agacharon para ayudar a recogerlas, sonriendo. «No se preocupe, caserita», le dijo un hombre a la madre del niño, pasándole las últimas manzanas. La madre agradeció con una profunda inclinación de cabeza. La escena conmovió a Sofía. No era nada extraordinario, pero la profundidad de esa amabilidad espontánea la sacudió. El orden silencioso de Santiago y el orden bullicioso de Valparaíso. A primera vista, parecían polos opuestos, pero en el fondo, eran lo mismo. Ambos se basaban en la consideración por el otro, en un respeto, que era la filosofía cultural subyacente. De vuelta en su hostal, Sofía comenzó a escribir en su cuaderno. Santiago y Valparaíso. Culturas aparentemente diferentes. Pero tienen algo en común, la preocupación por el otro fluye de forma natural. Los chilenos no se mueven por reglas, se mueven por el aire, por la ubicación. Y esa ubicación es, en el fondo, empatía. Esa comprensión comenzó a tomar forma lentamente. En el bus de regreso a Santiago, Sofía repasaba las escenas que había presenciado. En el andén de una estación, un joven le había cedido el asiento a una mujer mayor sin que nadie se lo pidiera. En una plaza, los padres observaban a sus hijos jugar desde lejos, pero los otros adultos presentes también parecían vigilarlos de forma natural, como una red de seguridad invisible. En un supermercado, un anciano buscaba un producto y un reponedor se acercó de inmediato a ayudarlo, no con la formalidad distante de Santiago, sino con una cercanía más parecida a la de Valparaíso. Pero en ambos casos, la base era la misma, la consideración por el otro. Fue entonces cuando Sofía lo entendió con total claridad. En este país, más allá de las leyes escritas, existe un código no verbal, el de ser ubicado. Y ese código es el ADN cultural, una forma de respeto hacia los demás forjada a lo largo de una larga historia. Hay cosas que no se deben hacer, aunque no estén prohibidas por ley. Hay que hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. Ese sentimiento no es un contrato social, es una conciencia cultural, una práctica moral. Y en eso, Sofía encontró la esencia de Chile. El viaje llegaba a su fin. Sus últimos días los pasó en Santiago, visitando lugares que le faltaban. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la dejó en un estado de profunda reflexión sobre la capacidad de una sociedad para herirse y sanar. Esa noche, de camino de regreso a su hotel, se enfrentó a una tragedia personal. Al bajarse de un taxi cerca de la estación de metro Pedro de Valdivia, se tocó el bolsillo. Y luego el bolso. Un grito ahogado subió desde su estómago. La cartera no estaba. El teléfono no estaba. El pasaporte no estaba. El trío más catastrófico para cualquier viajero había desaparecido, probablemente dentro del taxi que ya se había perdido en el tráfico. El cerebro de Sofía se quedó en blanco por un instante. Se quedó paralizada en medio de la acera. Podía entender y hablar español hasta cierto punto, pero en ese momento, su capacidad lingüística se apagó por completo. No sabía cómo enfrentar la realidad que tenía delante. El silencio de la noche santiaguina, que antes le había parecido ordenado, ahora se sentía ominoso y solitario. Fue entonces cuando un hombre que pasaba por ahí se detuvo. ¿Le pasó algo, señorita? Sofía levantó la vista. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada amable. Se presentó como Carlos. Con la voz temblorosa, Sofía intentó explicar su situación en su español imperfecto. Don Carlos la escuchó con paciencia, asintiendo y repitiendo, en serio, de vez en cuando. Y luego, actuó de inmediato. A ver,
Entonces lo primero es llamar a la compañía de taxis, ¿se acuerda cuál era? Sacó su propio teléfono del bolsillo. Hizo un par de llamadas, preguntando por los números de las principales empresas. De vez en cuando, miraba a Sofía. Tranquila, seguro que aparece. Sus palabras no eran un simple consuelo, estaban llenas de una convicción serena. Luego, la acompañó a la comisaría de carabineros más cercana. En la comisaría, don Carlos se encargó de explicar casi todo. Yo le explico al carabinero, usted no se preocupe. Esa frase hizo que a Sofía se le cayeran las lágrimas. Se dio cuenta de que, estando en un país extranjero, estaba siendo tratada casi como si fuera de la familia. Alguien que estaba dispuesto a sacrificar su propio tiempo para ayudar a una extraña en apuros. ¿Existía gente así de verdad? Lo que la sorprendió aún más fue que, mientras esperaban, otro hombre que estaba en la comisaría por otro asunto se acercó y le preguntó, ¿está buscando algo? Si necesita ayuda con el idioma, yo le puedo traducir. Sofía lo entendió por primera vez. Era extranjera. Su idioma era diferente. Su cultura era diferente. Pero por el simple hecho de ser una persona en problemas, todos le estaban ofreciendo su ayuda. La gente de este país, que parecía no mirar, en realidad estaba observando. La gente que parecía silenciosa, en realidad era extremadamente sensible a la angustia ajena. Y lo más importante, sus acciones no eran para que alguien los viera, ni para recibir elogios. Lo hacían simplemente porque sentían que era lo correcto. Esa noche, recibió una llamada en la recepción del hotel. Señorita Sofía, buenas noticias. Llamaron de una compañía de taxis. Parece que encontraron sus pertenencias. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con una fuerza arrolladora. Al día siguiente, su bolso fue devuelto desde la oficina de la compañía de taxis. El contenido de su cartera estaba intacto. El efectivo, las tarjetas de crédito, ni un solo peso menos. El teléfono estaba sin un rasguño, y ahí estaba su pasaporte. Para Sofía, que había vivido en el extranjero y escuchado innumerables historias de robos, fue un verdadero milagro. Llamó a don Carlos para darle las gracias. Él se rió al otro lado de la línea. Qué bueno, me alegro mucho. Pero acá en Chile esas cosas pasan, po. Es lo que corresponde. Esa última frase volvió a sorprender a Sofía. Es lo que corresponde. Es decir, esta bondad que a ella le parecía extraordinaria, no era la excepción, sino la norma. En el andén del metro, una mujer mayor recogió un gorro que se le había caído a un niño. Los padres le agradecieron con una reverencia. Ninguno de estos gestos era espectacular. Ninguno saldría en las noticias. Pero en ellos había una profunda confianza y un sentido de solidaridad. Sofía lo supo con certeza en ese momento. La belleza de este país no estaba en lo que se veía, sino en lo que no se veía. El último día de su viaje, Sofía vio un folleto en el lobby de su hotel. Anunciaba un festival cultural en el Parque O'Higgins. No estaba en sus planes, pero tomó una decisión. Antes de volver a casa, quería sentir el aire de este país una vez más. El evento superó todas sus expectativas. Había probablemente 100.000 personas. A pesar de esa escala, el lugar era sorprendentemente tranquilo y ordenado. Nadie gritaba ni se empujaba. Todos seguían el flujo con calma. Familias con niños pequeños, parejas de ancianos, grupos de estudiantes, todas las generaciones mantenían el orden como si fuera algo natural. En una zona de comidas, los coches de bebé formaban una fila ordenada. Nadie se lo había dicho, nadie los estaba vigilando. Simplemente era lo normal. Esa visión la conmovió de una manera que no podía expresar con palabras. En ese momento, una respuesta definitiva se cristalizó en su mente. Los buenos modales en Chile no son una regla, son una cultura. Como el aire, están ahí, y se han arraigado en el corazón de la gente a lo largo del tiempo. No es una imposición externa, sino una consideración que nace desde dentro, una reflexión natural sobre el impacto de las propias acciones en los demás. Los modales no son una restricción molesta, son la puerta de entrada a la cultura. Y si no pasas por esa puerta,
nunca podrás llegar a la verdadera belleza de Chile. La amabilidad de este país, entendió Sofía, no existe para aparentar, sino porque así es como debe ser. Hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Esa era la belleza invisible de Chile. Una semana después de su regreso a Nueva Zelanda, todo parecía diferente. El bus no llegaba a la hora. La fila del supermercado era increíblemente lenta. En los andenes de la estación de tren, la gente se paraba donde quería, bloqueando el paso. Su hermano pequeño saltaba en la cama con los zapatos puestos. Antes, todo esto era normal, parte de la cultura relajada de Nueva Zelanda. Pero ahora, lo veía. Lo veía con demasiada claridad. Cuando vio a alguien tirar una colilla de cigarro al suelo en la estación, no pudo evitar lanzarle una mirada de desaprobación. La persona no se dio cuenta, pero Sofía sintió como la experiencia de Chile se había arraigado firmemente en ella. Sin pensarlo, se agachó, recogió la colilla y la tiró al basurero más cercano. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo en ese mismo instante. Ya no vivía solo dentro de la cultura en la que había nacido, ahora vivía con los hábitos de la cultura que había absorbido. Su madre la vio y le preguntó, «Sofía, ¿estás bien?» Había percibido el cambio. «Estoy bien. Es solo que vi muchas cosas en Chile», respondió Sofía, sabiendo que esas palabras no podían ni empezar a describir la profundidad de su viaje de 2 semanas. Esa semana, Sofía se reunió con su amigo Matías, un chileno que también estudiaba en Auckland. Matías notó de inmediato el cambio en su actitud. «Oye, Sofía, ¿qué te pasó? Te noto distinta». Sofía le contó todo sobre su viaje, el silencio de Santiago, el bullicio de Valparaíso, el incidente en el Paseo Ahumada, su encuentro con Don Carlos. Matías la escuchó, asintiendo en silencio. «A propósito, Sofía», dijo Matías. «Entonces, ¿cachaste por qué somos tan pesados con los peruanos a veces?» La pregunta que la había perseguido desde la adolescencia regresaba a ella, pero transformada. Sofía respondió con calma. «Ustedes no odian a los peruanos. Odian a la gente que no es ubicada. A la gente que no cacha el aire». Matías la miró, sintiendo la profundidad en su respuesta. Sofía continuó. «Chile es un país hecho de aire. Y ese aire está formado por el respeto y la consideración por los demás. A quienes respetan ese aire, ustedes les responden con una amabilidad infinita, a veces silenciosa como en Santiago, a veces ruidosa como en Valpo. Pero a quienes ignoran ese aire, les dan la espalda en silencio. Da lo mismo si eres peruano, gringo o de China. Lo que importa es la actitud, el intento de ser ubicado». Matías procesó sus palabras. Lo que Sofía decía ya no era la observación de una estudiante, era una profunda visión antropológica. Esa noche, Sofía escribió en su diario la conclusión final y más importante: una decencia silenciosa es la cultura más fuerte del mundo. Existe no porque alguien esté mirando, sino porque la gente siente que es lo correcto. Chile es un país construido por esa gente. A través de ese viaje de 2 semanas, Sofía había vivido una experiencia que cambió su vida. La pregunta inicial, ¿por qué los chilenos odian a los peruanos?, se había transformado en una pregunta mucho más profunda: ¿cuál es la esencia de Chile? Y la respuesta ya no era conocimiento académico, sino una verdad grabada en su cuerpo y alma a través de la experiencia. Sofía continúa sus estudios sobre Chile en Nueva Zelanda. Pero su investigación ya no es la misma. Ya no es una observación desde afuera, sino una comprensión desde adentro. Ella sabía que la verdadera comprensión reside más allá del conocimiento, en la experiencia. Y fue esa comprensión la que cambió su vida para siempre.